En el programa 82 de Tribuna Constitucional, desarrollado desde el Valle Sagrado en el Cusco, tocamos, digamos, de una manera muy superficial, muy genérica, el tema de la Constitución económica. El día de hoy encontramos una serie de comentarios, opiniones, siempre ligados hacia la posibilidad del cambio de Constitución, o si no, de una reforma constitucional, pero siempre el ámbito económico resulta ser materia de debate. El día de hoy contamos con la presencia de Carlos Aguila Grados, docente principal de GACAL, especialista en gestión pública, en derecho administrativo y derecho económico, para con él tener una segunda entrega sobre la Constitución económica. Soy Guido Aguila Grados y les doy la bienvenida al programa 120 de Tribuna Constitucional. Como lo anunciamos, la Constitución económica, segunda entrega. Carlos, bienvenida a Tribuna Constitucional. Gracias. Muy agradecido, estaba ya pendiente un programa sobre Constitución económica contigo, así es que bienvenido. Gracias. Carlos, cuando uno desarrolla la historia del constitucionalismo, que lo hemos hecho en sendos programas, se habla de un constitucionalismo político en sus inicios, a inicios del siglo XX, un constitucionalismo social, pero cuesta encontrar el punto de partida de la Constitución económica. ¿En qué momento de la evolución del constitucionalismo es que surge este término? La Constitución económica en sí surge a mediados del siglo XX, ¿no? Como tú lo dijiste, a inicio del siglo XX hablábamos de un Estado social y por lo tanto podríamos decir de una Constitución social. Cuando se cree que el Estado, así como debe superar las desigualdades sociales, también debe superar las desigualdades económicas, ahí es el punto de partida de la Constitución económica. Se entiende que el Estado no debe estar ajeno al devenir económico y por lo tanto el Estado tendría que superar toda desigualdad económica. A mi entender, el italiano Norberto Bobbio es el que mejor puede, digamos, definir lo que es una constitución económica o la aparición de la constitución económica cuando señala de que así como que es peligroso, digamos, el estar sujeto al poder del príncipe, al poder del Estado, es también doblemente peligroso estar sujeto a lo que viene a ser el poder de los grandes conglomerados económicos. Ahora, ¿por qué no surgió antes la Constitución económica? Porque en el Estado liberal se tenía la idea de que bastaba únicamente el reconocimiento de los derechos fundamentales de los agentes económicos para que, digamos, todo esté regulado, no se requería mayor intervención por parte del Estado. Como que todo tiene que fluir de manera natural. El dejar, ¿cierto, no? el dejar. El laissez-faire, el laissez-passer. Pero además de ello, ¿en qué momento aterriza en el Perú? ¿Cuándo es que en sede nacional, Carlos, podemos encontrar todas estas ideas de Bobbio y en general esta idea de que era necesario una constitución económica? El punto de partida en el Perú es la Constitución de 1979. ¿Por qué la Constitución de 1979? Porque el Estado va a tener un rol protagónico en la década de los 70. Producto del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Entonces, cuando empiezan las estatizaciones y el Estado se vuelve un Estado empresario, toma un rol protagónico, se convierte en un actor principal en el mercado, en la actividad económica, es ahí donde surge la necesidad en la Asamblea Constituyente, ¿no?, en 1978, para la Constitución, ¿no?, del año siguiente, en que había que establecer ciertos parámetros, ciertos filtros, ciertos candados a la intervención del Estado. Es allí donde surge la Constitución económica en nuestro país. Y el capítulo económico se repite también con la Constitución de 1993, pero con escenarios completamente distintos. Ya no estamos hablando, digamos, en la Constitución de 1993 el escenario es distinto porque el Estado empresario decae completamente. A nivel internacional cae el muro de Berlín, ahí viene una decadencia, ¿no?, de este modelo socialista, y es por eso que la Constitución de 1993, a pesar de recoger un mismo modelo de economía social de mercado que la Constitución de 1979, vamos a encontrar matices completamente distintos. Efectivamente, ¿no? Y en entregas anteriores hemos muchas veces analizado la evolución, el contexto histórico, que no es un tema menor, ¿verdad? O sea, la Constitución del 79 todavía se daba el tema de la Guerra Fría,
Y en la Constitución del 93 estamos en un escenario mundial totalmente distinto que se refleja en la Constitución peruana. Carlos acaba de señalar un término que muchas veces resulta, no sé si ambivalente o tiene una suerte de aristas múltiples: la economía social de mercado. ¿Qué podemos decir al respecto? La economía social de mercado en la doctrina se le llama también el capitalismo social. Entonces, por ese sinónimo que se le da, vamos a comprender que se está, digamos, conjugando dos extremos que en teoría podríamos decir, bueno, se está conjugando lo mejor de cada modelo, ¿no? De un modelo capitalista, un modelo liberal, a un modelo socialista. Sin embargo, en la práctica eso no es tan sencillo, porque ubicarse exactamente en el punto medio para coger lo mejor de los dos modelos, podríamos decir que es algo ideal, algo utópico. Y eso lo observamos, por ejemplo, en la Constitución de 1979, cuando profesa un modelo de economía social de mercado, pero lo primero que señala que el principio rector de esa economía social de mercado va a ser la justicia social y la dignificación del trabajo. Entonces nos damos cuenta entonces que estamos hablando de más intervención del Estado, más social. Cierto. ¿No? En cambio, en la Constitución de 1979, el artículo 58, lo primero que señala es que la iniciativa privada es libre y el Estado va a ser un Estado orientador. El Estado actúa principalmente en áreas como la educación, la salud, los servicios públicos. Sin embargo, el problema viene a ser cómo interviene el Estado. ¿Lo va a hacer directamente o lo va a hacer indirectamente a través de terceros? ¿No? Y ahí es donde ahí surgen las concesiones. Entonces encontramos una suerte de que el Estado y el rol que tiene, podemos decir un rol subsidiario, ¿no? Pero está flotando. O sea, no llega a aterrizar realmente en la Constitución, en cierta manera, cuál debe ser el rol verdadero del Estado. Y justamente ya para ir concluyendo, y siempre reiterando nuestra expresión de gratitud contigo, Carlos, justamente esto que queda flotando, esta suerte de terminología indeterminada propia del texto constitucional, generalmente se logra establecer los límites, los parámetros a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? En el programa 85 desarrollado desde Tarma vimos el derecho jurisprudencial y la importancia que tiene, sobre todo con lo que tú has señalado, ¿no? Con un término que queda, voy a utilizar tu término, queda flotando, queda suspendido y que necesita justamente el determinar con algunos ajustes. ¿Qué es lo que ha desarrollado al respecto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano? A nivel de Tribunal Constitucional, Guido, lo que podemos decir es que hay una sentencia paradigmática. Sí. Es la sentencia 008-2003, proceso de inconstitucionalidad. Hubo un decreto de urgencia, el 140-2001, en la cual se estableció tarifa mínima al servicio de transporte de pasajeros, tanto nacional, internacional. Roberto Nestabrero, en representación de más de 5.000 ciudadanos, interpuso la demanda de inconstitucionalidad, la cual fue declarada fundada por el Tribunal Constitucional. El cuestionamiento es interesante, porque más allá del carácter de que se discutía un aspecto formal, que era el carácter de excepcionalidad, digamos, de este decreto de urgencia, del decreto de urgencia, sin embargo, el tema de fondo era que se estaba lesionando, se estaba afectando principios rectores de esta economía social de mercado, de la Constitución actual, como por ejemplo la libre competencia y la libertad de empresa al establecer una tarifa mínima, cuando se entiende que el precio debe ser, digamos, consecuencia, resultado de la libre oferta y demanda. Entonces, es ahí donde el Tribunal Constitucional, teniendo el antecedente de la economía social de mercado de la Constitución anterior, considera que es el momento oportuno para poder desarrollar todo el capítulo económico. Lo que fundamentalmente señala el Tribunal Constitucional es que la economía social de mercado en la Constitución actual es la expresión económica del Estado social y democrático de derecho. Señala que hay tres aspectos fundamentales sobre la cual descansa, digamos, esta economía social de mercado. El primer aspecto es el libre mercado. Bien. El segundo aspecto es el bienestar general. Y el tercer aspecto es un Estado solidario y subsidiario. Siguen los términos indeterminados. ¿Aterriza sobre esto la sentencia? Señala que el rol subsidiario del Estado fundamentalmente tiene que ver con un Estado orientador, ¿no? Un Estado correctivo ante las fallas, lo que los economistas llaman fallas del mercado, un Estado regulador
¿Ya? pero viene también un Estado promotor. Y el término promotor nuevamente viene lo que justamente, ¿qué se entiende por un Estado promotor, ¿no? O lo dejamos todo a la iniciativa privada, o es que el Estado debe intervenir y cómo debe intervenir. Y también el término solidario. O sea, no se desprende finalmente, siempre trata de conjugar, ¿no?, los dos extremos. Lo cual, una vez más, somos de la idea que en la práctica, en la realidad, es sumamente complicado. La mejor manera para nosotros que se podría solucionar esto es simplemente estableciendo, pero de una manera contundente, de una manera que aterrice definitivamente, de una manera objetiva, cuál es el rol que debe cumplir el Estado. Eso de Estado subsidiario y a la vez solidario suena bonito, digamos, para la teoría, pero en la práctica es sumamente complicado. Bien, Carlos, te agradecemos esto que lo que hace es fortalecer, reforzar lo que en el programa 82 tocábamos de una manera muy genérica. Carlos, te agradezco tu participación en Tribuna Constitucional. Te comprometo para otro tema que es tuyo en programas venideros, como es el tema del derecho administrativo económico. Con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias. Gracias también por la invitación. Un placer tenerte aquí en nuestro canal. Muchas gracias. De esta forma, llegamos al colofón de esta entrega 120 de Tribuna Constitucional. Los exhortamos para que se suscriban, para que difundan este canal. Los esperamos en nuestra próxima entrega, donde contaremos con otro invitado, esta vez internacional, para tratar los derechos sociales desde un punto de vista constitucional. Han sido todos muy amables. Fuerte abrazo.